Sí, se le escucha abajo, profe. Y acá está así bajo. El flujo de cierto fluido, por ejemplo un líquido en un tubo estrecho. Pero este flujo es laminar. O sea, el modelo se presenta como laminar. Es decir, es un fluido viscoso, de manera que se puede representar como láminas cilíndricas, ¿no? Que se mueven una sobre otra. Las del centro no se llevan mayor velocidad. Profe, no se escucha. Nada todavía. Se escucha bien lejos, como si estuviera lejos. Todavía. Bueno, yo no sé qué problema habría aquí. Se supone que todo está bien. ¿Aún se escucha así? Sí, aún se escucha bajito, profe. Casi no se escucha nada. Claro. No veo nada raro. Todavía está así. Ahora sí se le escucha bien, profe. Así, profe. Ah, qué bueno. Bueno, pues decía yo que este modelo puede verse como si tú tomaras, qué sé yo, una masa de esta ya preparada para pizza, la cortas en un cuadro grande y la enrollas. O enrollar una alfombra cuadrada, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Las láminas interiores se mueven a mayor velocidad que las que están más pegadas a la superficie del cilindro. Hay movimientos que habíamos visto para definir lo que era viscosidad. Las capas que están pegadas a la superficie del cilindro se mueven más lento que las que están en la parte interior, hacia el centro. Entonces ese es un flujo laminar. ¿Sí? Ahí está. Las capas interiores son más rápidas que las que están en la superficie, digo, pegadas a las paredes del tubo. Entonces hay que ponerle, idear un procedimiento matemático, pues. Para ello entonces se considera un cilindro y de cierto radio, ¿no? Cierto diámetro. Y la capa que va moviéndose
en el interior de ese tubo. Pero hay que hacer una serie de consideraciones. Por ejemplo, cada una de esas capas se mueve, se desplaza a una velocidad v. Entonces, tomamos el tiempo comunitario, o sea, decimos que es en la unidad de tiempo recorre una distancia v. ¿Sí? Ahora miren, aquí donde viene, tienen que leer esto con calma. El volumen que pasa por un punto en la unidad de tiempo será 2pi rv dr. ¿Sí? Donde v representa más bien es distancia. Entonces yo tengo 2pi por r cuadrado. Por ejemplo, si v fuera igual a r, 2pi r cuadrado. O sea, el área de la sección del tubo por su altura. ¿Sí? Así que ese sería el volumen que pasa a través de cierta sección. ¿De acuerdo? Profe, el V del 2πRV, ¿ese V qué sería? Esa sería la distancia que se describe arriba. Como Ok, va a una velocidad v, pero en un segundo recorre una distancia que es igual a v. Porque el tiempo es 1. Distancia igual a velocidad en este caso. Entonces, ese volumen total, ¿sí? Se puede calcular integrando, pues. O sea, hacer una sumatoria. Sería el volumen total que pasa por un punto. Ahora, si yo quiero integrar eso, yo tengo 2pi r y v. Entonces yo tengo que buscar la manera de poner v en términos de r. R viene siendo el radio, ¿no? Del cilindro. Así que primero hay que conocer cómo depende v de r. Ustedes van a leer eso con calma porque sí me resulta algunas cosas así, algo engorrosas, ¿no? Porque ahora para poner v en términos de r hay que considerar la fuerza neta sobre la envoltura del fluido. O sea, el fluido entra, digamos, a la izquierda con cierta presión. Cuando sale, ya la presión ha disminuido. Entonces la fuerza, esa fuerza es como que le retiene el flujo. Sería P1 menos P2, 2pi r de R. ¿Sí? Presión, no sé si estamos claros. O sea, fuerza, presión por área, por elemento de área. Así que yo por medio de esas presiones puedo calcular la fuerza. Fuerza neta sobre la envoltura. ¿Sí? Pero además de eso, o sea, recuerden que esa fuerza es como una especie de retención, porque el flujo que entra con cierta presión, cuando va a salir ya tiene menos presión, entonces hay una especie de retención. Pero por otro lado también hay un problema con la viscosidad, porque la viscosidad es una fuerza también que tiende a impedir el movimiento de una capa sobre otra. Esa es la definición de viscosidad. Entonces también hay que calcular esa fuerza se calcula como lo que ya vimos, ¿no? Eta, que es el coeficiente de viscosidad por el gradiente de velocidad. Gradiente de velocidad. ¿Sí? O sea, dependencia de la velocidad con R. De manera que si yo
calculo esa fuerza para toda la superficie, yo tengo que multiplicarlo por 2 pi RL. S, toda la superficie. Esa sería la fuerza de una capa sobre otra. Pero hay que distinguir entonces la fuerza que hace una capa interna deslizándose y la que hacen las que están más pegadas a la superficie del cilindro. ¿Sí? Entonces, como las capas que son internas se mueven más con mayor velocidad, ¿sí? Hay que incluir ese delta velocidad, ese delta fuerza, que sería la segunda ecuación que está allí. Es igual que la primera, pero en sentido contrario y con, bueno, no en sentido contrario. O sea, la verdad que viene siendo el mismo sentido, ¿no? Pero es como una capa va empujando a la otra. Entonces la lenta, bueno, hasta se pudiera pensar como antagónica, porque la lenta trata de disminuir la velocidad de la capa interna, que es más rápida, mientras que la rápida trata de hacer mover la capa que está por encima. Así que sí, bajo ese punto de vista sí son como antagónicos. Pero entonces la interna tiene mayor fuerza, se desplaza más rápido. Y ese incremento entonces o sea, diferencial de eta S por gradiente de velocidad. Esa es fuerza con respecto a, o sea, como consecuencia de la tensión superficial, de la viscosidad. Ahora, esa fuerza hay entonces que compararla o equilibrarla con la fuerza debido a la retención por la diferencia de presión. Cuando yo hago esa comparación, o sea, en el equilibrio, pues, entonces yo puedo poner V en términos de R más fácilmente. Pero para eso hay que integrar, hay dos integraciones, ¿no? Primero integrar esa ecuación que me resulta del equilibrio. Miren que en esa integración aparece una constante de integración A. Y luego tengo que integrar para V. Yo tengo parcial de V con respecto a R. Separo variable, integro con respecto a V. Para V, digo. ¿Sí? Y me va a salir otra constante de integración. Pero la constante de integración se puede ir dándole valores. Por ejemplo, A es obvio que debe ser 0. ¿Sí? Allí se especifica, ¿no? Sí, porque va a quedar un volumen indefinido si A tiene algún valor. Entonces me queda la constante B solamente. La constante B también se puede evaluar si consideramos el radio total. ¿Sí? Se puede entonces determinar B. ¿Y todo esto para qué? Esto, por supuesto, con un problema no tienen que repetir esto. Todo esto es para llegar a tener un valor de V, una expresión para V, en términos de R. R es radio variable, ¿no? Del tubo. ¿Sí? O sea, cierta lámina de esas que pasan por el tubo, ¿sí? Cierta envoltura de esa, tiene un radio. Entonces, cada vez que yo me voy acercando a la pared del tubo, ese radio va creciendo. Y el radio máximo va a ser A. El caso es que ya tengo V en términos de R. Como ya tengo V en términos de R, ahora puedo irme a la ecuación que originó todo el problema. El volumen. ¿Sí? En donde yo tenía una integración y que tenía R y tenía V. Como decir que tiene dos variables.
como ya tengo V en términos de R, procedo entonces a integrar, reemplazar V como lo que debe ser, y obtengo la ecuación de Poiseuille. Ya, todo este embrollo ha sido para llegar a la ecuación de Poiseuille. El volumen que es capaz de atravesar por el cilindro. Volumen total. Miren que ese volumen depende de las dos presiones, la presión de entrada y de salida, y de la viscosidad. Claro, también de la longitud del tubo, y el radio, pues. La ecuación de Poiseuille. En definitiva, eso es lo que se usa. Toda esta historia es para saber de dónde salió, nada más. Ahora miren que se le puede dar forma también a esa ecuación. La diferencia de presión se le llama parcial de P. Se me va a quedar parcial de P con respecto a X. La otra expresión. Sí, cuando sea necesario integrar, entonces se puede hacer de esa manera. Después vamos a ver los problemas de aplicación para aclarar. Porque en los problemas también hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que están dando y qué es lo que están pidiendo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ahí decía la definición que era el volumen total en un punto. ¿A qué se refiere en cualquier punto? Es que tú tomas el cilindro, digamos que sea así horizontal, ¿no? El cilindro total, horizontal. Que tú tomas secciones. O sea, como si estuvieras partiendo, ¿qué se puede decir? Una salchicha, pues, rodajas así. Entonces, cada una de esas rodajas tiene un espesor muy estrecho. Entonces, cuando pasa por una de esas rodajas, la atraviesa. Se dice que pasó por un punto. Ah, ok, entiendo. Gracias. Más o menos así. Por último, vamos a ver la ley de difusión de Fick. Cómo difunde la sustancia en otra. ¿Sí? Miren que el flujo ese que vimos, lo que hemos visto hasta ahora han sido estacionarios. Consideramos un elemento de volumen y vemos entonces todo el sistema moviéndose allí, elemento de volumen. ¿Sí? Entonces, una situación estacionaria, pues, es decir, en ese pequeño elemento de volumen. Pero podemos ver ahora también el fenómeno de difusión en procesos no estacionarios. Para eso entonces las leyes de difusión de Fick. Aunque la primera ley son dos, y la primera en realidad se puede considerar también movimiento estacionario, o sea, proceso estacionario. Vamos a ver a qué se refiere esto. También se idealiza así un cubo, pero en este caso sí. Es un cubo, pero ya es una ¿cómo te digo? Un elemento de volumen realmente, pero no tiene que ser cúbico en realidad, porque ese delta X que aparece allí no tiene que ser 1 exactamente, pero sí es cuadrado, ¿no? Entonces yo considero ese elemento de volumen. Y hay un flujo de gas o de líquido que entra por una cara de ese elemento de volumen y sale por la otra. Pero lo que entra no es igual a lo que sale. Entonces, para fines matemáticos hay que considerar que las aristas son de 1 centímetro, ¿sí? 2 de ellas, y la tercera es delta X, puede ser mucho menos, ¿no?
Entonces, como yo tengo esa condición, el volumen, yo lo puedo expresar como delta X. 1 por 1 por delta X. En realidad viene siendo delta X, pero centímetros cúbicos. Esa sería la caja. Es el flujo que entra, no es igual al que sale. ¿Cómo entonces se puede entender eso? Bueno, por el número de partículas que entran. Entra JDT, flujo por tiempo. No sé si estamos claros. El número de partículas que entra es flujo por DT. El flujo, recuerden que es la cantidad de material transportado en este caso. Entonces, en el tiempo. El número de partículas que salen también será J de T, pero este J no es igual a la anterior. ¿Sí? Ya ha habido una o retención o aumento, en este caso una retención de partículas en ese elemento de volumen. El caso es que el flujo entrante no es igual al flujo saliente. Algo ocurre en ese elemento de volumen. ¿Se está entendiendo más o menos? ¿No? Entonces, cuando yo resto Profe, ¿qué había dicho que representaba J? el flujo, Flujo. recuerden que la definición de flujo es la cantidad que se transporta, ¿sí?, por unidad de tiempo y por unidad de área. ¿Sí? Pero en este caso yo estoy considerando un elemento de volumen. No sé si estamos claros. Sí, profe. Cuando uno dice de flujo por unidad de área, es por unidad de área, así como lo que mencioné de la salchicha que tú partes en trocitos. El área de la sección transversal, eso es lo que a eso se refiere en el área. Pero aquí estamos hablando también del volumen que tienen que atravesar. Bueno, entonces, yo quiero una diferencia entre el volumen, el flujo entrante y el saliente. Y bueno, el entrante es JX, pero el saliente es JX más delta X. O sea que sería igual al entrante más una diferencia. Esa diferencia es JX con respecto a X de delta X. Entonces esa variación, pues, yo la resto, ¿no? Final menos inicial. Y me queda la variación neta en el número de partículas. Cuando yo resto el flujo saliente menos flujo entrante. Es ese menos J, menos parcial de J con respecto a X delta X. O sea, ¿cómo cambia el flujo ahí en ese incremento, en ese elemento de volumen? Eso me da una variación del número de partículas. Entonces, ¿qué pasa? En ese elemento de volumen hay un incremento, una variación en la concentración de las partículas. Claro, porque partículas quedan retenidas allí, algunas. Entonces eso también se puede calcular. ¿Sí? Dando la expresión anterior, entonces hay una variación en la concentración, en ese elemento de volumen. Entonces mire cómo queda la concentración en términos del flujo. Y eso queda en el, o sea, concentración en el tiempo, ¿no? O sea, como que se van acumulando esas partículas. Entonces, en realidad yo estoy involucrando tiempo, entonces esto ya no sería estacionario. Pero se puede considerar estacionario porque yo estoy hablando de un elemento de volumen, en este nada más. Por eso hasta cierto punto lo consideran también estacionario. Para distinguirlo de la segunda ley que sí ya es no estacionario.
Entonces, ese flujo puede ser igual al coeficiente de difusión por la variación en la concentración con respecto a X. X mientras atraviesa el elemento volumen. Esa sería la primera ley de difusión de Fick. Pero como les digo, cuando uno va a hacer los problemas, pues, entonces es que va a haber el sentido de todo esto. Y además, las unidades de medida son bien importantes aquí. Esas unidades de medida de D no son específicas, ¿sí? Pueden tener cierta variación. Eso depende entonces del sistema. Así que hay que tener cuidado con eso. La segunda, bueno, aquí está más o menos una definición de lo que es la ley de difusión. ¿Sí? El flujo difusivo es proporcional al gradiente de concentración. Esa es básicamente la primera ley. La segunda ley se consigue simplemente combinando las dos expresiones. O sea, la que define la variación de concentración en el tiempo y la que define el flujo. O sea, la primera ley de Fick. Combinan los dos y matemáticamente te da una expresión de lo que él llamó segunda ley de difusión. Esta sí tiene que ver entonces con el tiempo. Esta sí ya es fuera de lo que es estacionario. Para esta segunda ley no conseguí problemas, pero voy a buscar. Entonces, miren, yo tengo unos problemas aquí para ir repasando, pero les voy a dejar esto. Ahora podemos hacer si acaso uno o dos. Les voy a dejar esto y otro que puedo enviar para verlos mañana. Con calma. Sería bueno, es que los problemas que tengo de aplicación de esta parte, los estuve revisando y hay algunos que tienen errores. Así que debo tener cuidado con eso. De manera que vemos algunos, esto que ya yo revisé, y mientras reviso los otros, ustedes pueden hacer todo esto. Son de todo el tema, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que en el primer problema, la conductividad térmica de la plata es tan. ¿Sí? Conductividad térmica, la capa, en esas unidades. ¿Cuál sería el flujo calórico a través de un disco de plata que tiene un centímetro de espesor y 2 centímetros cuadrados de área? Y te dan la diferencia de temperatura entre las dos caras. Entonces siempre es bueno hacer una especie de dibujo, ¿no? Un disco, como de esos que se lanzan, lanzamiento de disco. Hace un dibujo ahí más o menos. Dice que tiene un área 2 centímetros cuadrados. Este es el área. Y el espesor es de 0.1 centímetro. Espesor 0.1 centímetro. Y es de plata, de manera que la conductividad térmica es de 1 caloría por grado por centímetro por segundo. La cantidad que se transporta, temperatura, calor, mejor dicho, por centímetro y por segundo.
Debe ser por centímetro cuadrado, ahí es donde están los errorcitos. Debe ser centímetro cuadrado. Y la diferencia de temperatura entre los dos es de 10 grados. Entonces, ¿qué ecuación usarían allí? Yo recuerdo, conducción térmica estaba acá al principio, era por acá. Esta es la conducción térmica. Dice que la conducción térmica J es igual a menos K, capa T, por parcial de T con respecto a Z. ¿Qué significa eso? Bueno, J, cantidad transportada por unidad de área y unidad de tiempo. Capa, la coeficiente, y parcial de T con respecto a Z, el gradiente de temperatura. Ya, se puede considerar como delta T sobre delta Z. Entonces, ¿cómo harían ese problema? Escribimos la ecuación, vamos al problema. Estamos buscando J. ¿Cuánto es capa? Valor de capa. Se fueron. ¿Cuál es el valor de capa? Jóvenes. No, no es la constante de Boltzmann, profesor. O sea, la ecuación dice flujo J es igual a capa menos capa por parcial de T con respecto a Z. En gradiente de temperatura. Capa es el coeficiente de conductividad térmica. Para la plata, ¿cuál es ese valor? ¿Tengo un problema? Una caloría grado sobre centímetro. Grado por centímetro. Debe ser centímetro cuadrado por segundo. Sí. Entonces, necesito el gradiente de temperatura. O sea, gradiente de temperatura yo lo puedo ver como delta T sobre delta Z. ¿Cuál sería el delta T? Delta temperatura. ¿10 grados? 10 grados, dice. T2 menos T1, ¿no? Pues dice que la diferencia de temperatura es 10 grados. 10 grados. Bien. ¿Y cuál es delta Z? Un disco de plata de 0.1 centímetro de espesor. Entonces, tiene que atravesar eso, pues, ese Z. Así que eso es 0.1. Y tenemos menos 1.0 calorías, grados, etcétera, por 0.1, digo, 10 sobre 0.1, ¿no? 10 grados sobre 0.1. ¿Cuánto daría eso? Profesor, 10 grados es grados Celsius. Bueno, como un delta no le hace que sea Celsius o Kelvin.
La diferencia es la misma. ¿Sí? Por eso se dice grados. Así que ¿cuánto daría eso? 1 caloría. ¿Y qué unidades tendría? J. Entonces, miren, aquí es, por eso le digo que hay que tener cuidado. Miren que la respuesta dice que las unidades deben ser energías por segundo, joule segundo, o calorías por segundo. O sea, a pesar de que la definición de J es cantidad transportada, en la unidad de tiempo y en la unidad de área, no aparece unidad de área. Aparece cantidad transportada, joules por unidad de tiempo, segundo. Nada más. Así que tú multiplicas. ¿Cuánto es que estamos multiplicando? 1 caloría por 10 sobre 0.1. ¿Cuánto nos da eso y en qué unidades? Calorías, grados, centímetros cuadrados por segundo. Por 10 grados. (0.1 centímetros). Ah, no, es que esta es conductividad térmica, perdón. Entonces centímetro a la -1 está bien. Estaba confundiéndome con flujo. No, las unidades también ahí de calorías, de conductividad térmica. Centímetro a la -1. Entonces, ¿qué unidades daría? ¿Cuánto daría y en qué unidades? Bien. 1 caloría multiplicada por 10 sobre 0.1. ¿Cuál sería el coeficiente numérico? Digo que grado se va con grado. Me queda caloría. Caloría sobre centímetro cuadrado, ahora sí, por segundo. Sí, ¿cuánto le dio? 10 entre 0,1 por 1, profe. Sí. 100. Y análisis dimensional ahora. Calorías. ¿Qué queda calorías? Van los grados y los centímetros cada cuadrado. Grado se cancela con grado, ¿no? Sí. Centímetro se multiplica por centímetro y me queda centímetro cuadrado. ¿Cierto? Sí, queda caloría arriba. 100 calorías. Pero hay que ver dos cosas. Bueno, si eso se transforma porque la respuesta está dada en joules. Si eso lo pasamos a joules, ¿cuánto quedaría? Son 100 calorías. Una caloría son 4,184. $4,184. ¿Cuánto le dan joules? Queda 418, 418 que es la mitad de eso. joules. Sí, las unidades serían joules, centímetro cuadrado, segundo, ¿no? Sí, centímetro cuadrado segundo. Entonces estaba pasando dos cosas. Primero, 418 es la mitad de lo que dice la respuesta, más o menos. Y las unidades de la respuesta son joules por segundo. Entonces tenemos joules, centímetro cuadrado por segundo. Entonces, ¿qué pasa?
que cuando yo calculo J, ¿sí? La definición de J es cantidad transportada por unidad de área y por unidad de tiempo. Pero J, para dar una respuesta, se da en cantidad transportada por segundo. Sí, porque el área es variable. El disco puede ser de 2 centímetros, puede ser de 4, puede ser de 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo la respuesta, ¿sí? Tengo que multiplicarla por el área. ¿Sí? Esa respuesta que era, ¿cuánto? 100. 100 calorías centímetros cuadrados por segundo. Yo tengo que multiplicarla por el área para eliminar centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área? 2 centímetros cuadrados. Ajá. Así que multiplico 100 por 2, 200. ¿Y cómo va a repercutir eso en la respuesta? En joules. Va a ser el doble de lo que teníamos sin considerar el área. Entonces, sí, da. Y da 436, ¿no? Y lo más importante, que te aparece joules por segundo, ya desapareció centímetros cuadrados. Porque J no puede darse en términos de centímetros o metros cuadrados, porque yo tengo que especificar qué sistema es, o sea, cuál es el área del sistema es. Por eso hay que multiplicarlo por área. Esos son pues los cuidados que yo les he mencionado que hay que tener a la hora de hacer esos problemas. Entonces, miren, yo les voy a pedir entonces que lo que hagan es tomar fotos de esos problemas, esos 3. Bueno, ya uno está hecho. Y los otros 2 que siguen. Ajá. Los otros 2 que siguen son de las leyes de Fick. ¿Podría poner los 3 primeros? ¿Sí? Y los otros. Así es. Gracias. Yo supongo que todavía no han leído completamente todas las teorías, y mucho menos varias veces. Así que para mañana nada más estos problemas. Pues. Y uno más que me interesa hacer, que tiene que ver con laboratorio. Eso se lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Y mañana podríamos hacer esos problemitas. Bueno, lo van a hacer ustedes. De acuerdo. Porque ya aquí termina este tema y ya prácticamente estamos en noviembre. Y tenemos que ver cinética química. Nada más nos queda noviembre para eso. Y el día 2 se pierde, ¿no? ¿Cómo está considerado el día 2? Dígame. Como día cívico, día feriado, ajá, feriado digo. La feria. Libre. Sí. Profe, yo le iba a preguntar algo, era justamente para el próximo parcial, que usted tenía allí puesto que estaban entre las fechas del 31 al 5 de noviembre. No sé si ya tiene la fecha o todavía nos avisará más adelante. No, ustedes proponen. O sea, esa fecha es aproximada, ¿no? Para indicar allí que es tiempo de parcial. Pero ustedes pueden escoger una fecha por ahí, cercana. Sí, porque por lo menos si es en esa semana, como dijo, ¿no? El martes 2 es libre, entonces no sé si se haría en la otra semana o en otro horario de día de clase, no sé.
Y sería bueno otro día, ¿verdad? O sea, fuera de horario de clase. Ustedes que cogen jueves, viernes. Ok, profesor. Sí, piensen en eso, pues. Profe, pero el segundo parcial, ¿hasta dónde vendría? ¿Hasta aquí? Sí, ¿O el va a primer- bañar de otro material? no, ya hasta aquí. El segundo parcial sería teoría cinético-molecular y esto, propiedades de transporte. ¿De acuerdo? Ah, sí, profe, otra pregunta. No sé si yo le volví a enviar el correo del parcial. No sé si había podido haber abierto. Sí, yo traté de abrir y no pude y después ya sinceramente se me había olvidado. Voy a verlo Ah, entonces. Con calma. está bien, profe. Sí, muy bien, no se preocupe. Bien, hasta luego.